Cuando escuché el término anexo por primera vez, lo relacioné con un lugar de ayuda, de redención. Nunca imaginé que terminaría siendo un sitio donde las líneas entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan, donde el sufrimiento y el horror se entrelazan de formas que ninguna película podría retratar con justicia. Mi historia comienza una noche como cualquier otra. El teléfono sonó a las 11:47 de la noche, una hora que, después de todo lo que viví, siempre me pondrá los pelos de punta. Era mi primo Sergio, su voz temblorosa y casi inaudible al otro lado de la línea. Me pidió que fuera por él, que lo sacara del anexo donde lo habían internado hacía 2 semanas. Decía que estaba viendo cosas que no tenían sentido, y que necesitaba salir antes de que eso lo atrapara. Al principio, pensé que era una excusa para escapar. Sergio había luchado con las drogas por años, y mi tía, desesperada, lo había internado en un anexo clandestino, de esos que se caracterizan más por la violencia que por el tratamiento. Me costaba creer que alguien pudiera salir cuerdo de un lugar así. Sin embargo, algo en su voz, en la desesperación que transmitía, me hizo prometerle que iría por él. Llegué al lugar pasada la medianoche. Estaba en una colonia olvidada por Dios, donde los perros callejeros eran los únicos guardianes de las calles. La fachada del anexo era un portón metálico oxidado, sin ningún tipo de letrero que indicara su función. Tuve que golpear varias veces hasta que un hombre musculoso, con tatuajes en el cuello y mirada amenazante, abrió una pequeña ventanilla. ¿Qué quieres?, me preguntó con una voz rasposa. Le expliqué que venía por mi primo Sergio, que algo no estaba bien y que lo necesitábamos en casa. Me miró con desdén y me respondió que no podía sacarlo sin el permiso de mi tía. Cuando intenté insistir, me empujó y cerró la ventanilla de golpe. Pero antes de que se cerrara, alcancé a escuchar algo que me heló la sangre, un grito. No era un grito cualquiera. Era desgarrador, cargado de un dolor tan profundo que me hizo retroceder un paso. Quise convencerme de que era algún interno en crisis, pero algo en el tono, en la forma en que resonó por el lugar, me hizo dudar. Me quedé unos minutos frente al portón, considerando mis opciones. Estaba decidido a sacar a Sergio de ahí, así que me dirigí a la parte trasera del anexo. El lugar tenía una barda alta, pero una pila de escombros me permitió escalarla. Al saltar al otro lado, caí en un patio lleno de basura, colchones viejos y latas oxidadas. El aire olía a humedad y algo más, algo rancio, como carne podrida. Mientras me acercaba al edificio principal, vi a un hombre sentado en una silla de plástico, con la cabeza colgando hacia un lado. Pensé que estaba dormido, pero cuando pasé a su lado, noté que sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y su boca tenía espuma seca en las comisuras. Retrocedí asustado, pero no emití un ruido. Entré al edificio por una puerta trasera, que estaba entreabierta. Dentro, el ambiente era sofocante, impregnado de un olor a sudor y desinfectante barato. El lugar estaba débilmente iluminado por focos desnudos, que colgaban de cables expuestos. Caminé por un pasillo estrecho, tratando de no hacer ruido, cuando escuché un murmullo. Me detuve frente a una puerta entreabierta. Desde dentro, llegaban las voces apagadas de varias personas que parecían estar rezando, o algo parecido. Cuando miré por el resquicio, vi a un grupo de internos sentados en círculo, con la cabeza agachada, susurrando algo en un idioma que no reconocí. En el centro del círculo, había un objeto envuelto en una sábana blanca manchada de sangre. Uno de ellos alzó la vista, y nuestros ojos se encontraron. Era Sergio. «¡Carlos!», gritó mi primo, poniéndose de pie de golpe. El resto del grupo giró sus cabezas hacia mí al unísono. Sus ojos no eran normales. Eran negros, completamente negros, sin rastro de iris o pupila. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Entonces, uno de ellos señaló hacia mí y comenzó a emitir un sonido gutural, como un gruñido profundo. «¡Corre!», gritó Sergio. Sin pensarlo 2 veces, di la vuelta y eché a correr por el pasillo. Escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Subí unas escaleras oxidadas que crujían bajo mi peso, y terminé en una sala donde había camillas viejas y manchas de sangre en las paredes. Sergio apareció detrás de mí, jadeando, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. «Tenemos que salir de aquí», dijo, agarrándome del brazo.
¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos? No son internos. Ni siquiera son humanos. Quise preguntarle más, pero otro grito, más fuerte y aterrador que el primero, resonó en el edificio. Esta vez venía acompañado de un sonido extraño, como si algo pesado y húmedo se arrastrara por el suelo. Sergio me empujó hacia una ventana rota. Salta. Miré hacia afuera. Eran al menos 3 metros de altura, pero no tenía otra opción. Me lancé, aterrizando torpemente sobre un montón de bolsas de basura. Sergio cayó detrás de mí, y juntos corrimos hacia la calle. Cuando por fin estuvimos a salvo, lejos del anexo, me atreví a mirarlo. Estaba pálido, con los labios agrietados y las manos cubiertas de heridas frescas. «No entiendes en lo que me metí, Carlos», dijo entre jadeos. Y tenía razón. No entendía nada, pero esa noche fue solo el principio. Algo, o alguien, nos siguió desde ese lugar. Pero eso lo descubrí después. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue aún más perturbador. Logramos llegar a mi auto, estacionado a unas cuadras del anexo, antes de que algo o alguien pudiera alcanzarnos. Mientras nos alejábamos, Sergio no dejaba de mirar por la ventana trasera, como si temiera que algo estuviera siguiéndonos. Intenté hablarle, preguntarle qué estaba pasando, pero sus respuestas eran vagas, llenas de miedo y paranoia. «No puedo explicarlo, Carlos. No vas a creerme». «Inténtalo», le respondí, intentando mantener la calma mientras manejaba. «Esa cosa», Sergio tragó saliva con dificultad, «no es humana. Ni siquiera sé si es algo que pertenece a este mundo». «¿De qué hablas? ¿El anexo? ¿Los internos?» «No todos eran internos. Algunos, ellos ya no son personas». El silencio cayó entre nosotros mientras recorríamos calles cada vez más desiertas. Lo miré de reojo y vi que tenía la mirada perdida, como si reviviera algo en su mente. «Desde la primera noche que estuve ahí, sentí que algo estaba mal», continuó. «Todos los anexos son duros, lo sé. Pero en este, no eran solo los golpes o los castigos. Había algo más, algo que no puedo describir con palabras». Me estacioné frente a una gasolinera desierta para calmarme y tratar de procesar lo que Sergio me estaba contando. Aproveché para observarlo más detenidamente. Su rostro estaba marcado por golpes recientes, y había algo extraño en sus manos, pequeños cortes en forma de símbolos que parecían haber sido hechos con una cuchilla. «¿Qué es esto?», le pregunté, señalando las marcas. Sergio apartó las manos, como si le doliera solo mirarlas. «Es parte del ritual». «¿Qué ritual?». Sergio vaciló antes de hablar, como si temiera que decir las palabras en voz alta pudiera invocar algo. Ellos decían que era una forma de purificarnos, de liberarnos de nuestros demonios internos. Pero no se trataba de eso. Lo que estaban haciendo era invocar algo. Algo que vive en ese lugar. No sabía qué responder. Quería pensar que todo era producto de su imaginación, que las semanas en el anexo lo habían llevado al borde de la locura. Pero recordaba los ojos negros de los internos, el gruñido que había escuchado, el grito inhumano que nos hizo correr. «Sergio, esto suena», me interrumpí al escuchar un ruido afuera del auto. Un golpe seco resonó en la ventana del copiloto. Mi corazón dio un salto, y Sergio se encogió en el asiento. No había nadie allí. Salí del auto, armado solo con una linterna que encontré en la guantera. La gasolinera estaba completamente vacía. No había ni un alma a la vista, solo el eco del viento arrastrando hojas secas por el pavimento. Entonces lo escuché. Un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sergio me llamó desde el auto, su voz cargada de pánico. «Entra. No te quedes ahí». Volví rápidamente al auto, cerrando la puerta de golpe. Antes de arrancar, miré por el retrovisor. Por un momento, me pareció ver una sombra moverse entre las bombas de gasolina. «¿Lo viste?», preguntó Sergio, su voz temblando. Asentí, sin querer admitir lo obvio, algo nos estaba siguiendo. Llegamos a mi casa alrededor de las 3 de la mañana. No era la mejor idea llevarlo allí, pero no sabía a dónde más ir. Sergio se veía agotado, casi en shock,
así que lo ayudé a acomodarse en el sofá y le di algo de agua. Mientras él intentaba dormir, yo permanecí despierto en la sala, incapaz de relajarme. Los ruidos comenzaron poco después de las 4. Al principio eran sutiles, crujidos en las paredes, como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. Pensé que era mi imaginación, o tal vez los viejos cimientos de la casa reaccionando al frío de la madrugada. Pero luego escuché pasos. Venían del pasillo que conducía a las habitaciones. Me levanté con cuidado, sosteniendo un cuchillo de cocina que había tomado por si acaso. Caminé lentamente hacia el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Al llegar al final del pasillo, me encontré con la puerta del baño abierta de par en par. Las luces parpadeaban, y el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. Pero el agua estaba fría y no había nadie allí. Un golpe ensordecedor resonó detrás de mí. Corrí de vuelta a la sala, donde encontré a Sergio de pie, con los ojos desorbitados, señalando hacia la ventana. «Está aquí», susurró. «¿Qué cosa?» «La bestia». Antes de que pudiera responderle, un estruendo sacudió toda la casa. Las ventanas temblaron, y un sonido gutural, como un gruñido profundo, llenó el aire. Corrimos hacia la puerta principal, pero cuando la abrí, el aire afuera era denso, como si una niebla invisible hubiera envuelto todo. «No podemos escapar», dijo Sergio, su voz llena de desesperación. «Esto no va a parar». Entonces lo vi. A través de la ventana, una figura alta y oscura se movía lentamente hacia la casa. No tenía forma humana. Su cuerpo era amorfo, como si estuviera hecho de humo y carne podrida. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz. Intenté correr hacia el auto, pero Sergio me detuvo. «No sirve de nada», gritó. «Está aquí por mí». «¿Qué demonios es eso, Sergio? ¿Qué hiciste? ¿No fue solo el ritual? Ellos hicieron un pacto, y yo fui parte de él». El gruñido volvió a resonar, más fuerte esta vez, como si la criatura estuviera reclamando algo. Y entonces entendí, no nos iba a dejar en paz. Cuando Sergio confesó que había sido parte de un pacto, algo dentro de mí se rompió. Hasta ese momento, había intentado racionalizar todo lo que estaba ocurriendo, el anexo, los ojos negros, los ruidos. Pero ahora, mientras esa cosa seguía acercándose a la casa, su presencia envolviendo el aire como un sudario, supe que no había manera de escapar de esto. «¿Qué pacto?», le exigí, agarrándolo por los hombros. «Dime qué hicieron». Sergio comenzó a temblar, y su mirada estaba perdida, como si reviviera cada momento en su mente. «Fue en mi tercera noche ahí», susurró. «Nos despertaron a todos a mitad de la madrugada. Dijeron que era parte del tratamiento, pero no lo era. Nos llevaron al sótano, yo no sabía que el lugar tenía un sótano. Allí abajo, el aire era pesado, como si no hubieran abierto ese lugar en décadas. Había símbolos en las paredes, velas negras y algo enterrado en el suelo». «¿Algo?», pregunté, sintiendo como mi garganta se secaba. «Ellos lo llamaban la bestia. No sé qué era, pero dijeron que estaba dormida, que nos harían enfrentarnos a nuestros demonios internos para despertarla. Nos obligaron a cortarnos las manos y a rezar palabras que no entendíamos». Antes de que pudiera responderle, un golpe ensordecedor sacudió la casa. La puerta principal se dobló hacia adentro, como si algo estuviera empujándola desde el otro lado. Sin pensar, arrastré a Sergio hacia la cocina, donde nos encerramos y empujamos el refrigerador contra la puerta. «¿Y ahora qué?», grité, desesperado. «No hay forma de escapar», murmuró Sergio, con lágrimas en los ojos. «Está ligada a mí. Mientras yo siga vivo, me seguirá». El gruñido volvió, esta vez más cerca. Se sentía como si la casa estuviera respirando, con cada pared crujiendo bajo una presión invisible. La luz del comedor comenzó a parpadear, y entonces lo vimos. Un humo negro comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta, formando figuras que se retorcían y se extendían por el techo. No había salida. ¿Lo sabía? Sergio lo sabía. Y aún así, no estaba dispuesto a rendirme. ¿Qué pasó con los demás?, le pregunté, tratando de encontrar algún resquicio de esperanza.
Algunos murieron esa misma noche, respondió, con la mirada fija en el humo que se acercaba. Los que sobrevivimos, somos como un ancla para eso. Cada vez que intenta cruzar completamente a este mundo, necesita tomar a uno de nosotros. ¿Y si cortamos ese vínculo? Dije, ya sin pensar en lo que implicaba. Sergio me miró, y por un momento, vi el miedo transformarse en resignación. Sabía lo que estaba sugiriendo, y también sabía que era su única salida. Carlos, no puedo pedirte que lo hagas. No me lo estás pidiendo. No voy a dejar que esa cosa nos mate a los dos. Tomé el cuchillo que había traído de la sala y me acerqué a Sergio. Pero antes de que pudiera hacer algo, un estruendo rompió la puerta de la cocina. El refrigerador salió despedido, golpeándome en el hombro y tirándome al suelo. Entonces la vi. La bestia llenó el umbral, su cuerpo compuesto por fragmentos de oscuridad y carne podrida. Tenía múltiples extremidades que parecían surgir y desaparecer dentro de su cuerpo, como si no pudiera mantener una forma fija. Pero sus ojos, esos pozos negros, estaban fijos en Sergio. ¡Corre!, grité, intentando levantarme, pero mis piernas no respondían. Sergio no se movió. Se quedó allí, mirándola, y luego hizo algo que nunca esperé, se adelantó hacia la criatura. ¡No!, le grité, pero él levantó una mano para detenerme. Esto termina aquí, Carlos. Ya no puedo seguir huyendo. La bestia extendió una de sus extremidades hacia él, envolviéndolo en un humo denso que comenzó a consumirlo. Pero antes de desaparecer, Sergio giró la cabeza hacia mí, con una calma que nunca antes había visto en él, me susurró. Lo siento, primo. Y luego no quedó nada. La bestia desapareció tan rápido como había llegado, llevándose consigo el aire pesado, los ruidos y las sombras. La casa quedó en un silencio sepulcral, roto solo por mi respiración acelerada y el sonido de los escombros cayendo del marco de la puerta destruida. Los días siguientes fueron una neblina de preguntas sin respuesta. Cuando la policía llegó, no pude explicarles qué había pasado. Sergio desapareció sin dejar rastro, y yo fui catalogado como el primo paranoico que no pudo aceptar que su familiar simplemente había huido. Intenté seguir adelante, pero hay noches en las que despierto con el sonido de ese gruñido resonando en mis sueños. Y aunque la bestia desapareció esa noche, no puedo evitar sentir que algo quedó conmigo. Un peso en el aire. Una sombra en las esquinas de mi visión. Y a veces, en medio de la madrugada, escucho susurros. Palabras en un idioma desconocido que me hacen recordar el sótano del anexo y a los internos con ojos negros. Sergio se sacrificó para detenerla, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿realmente la detuvo? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para volver? Tal vez no fue un escape. Tal vez fue solo el principio.